tal, amigos de Página Abierta con la Educación? Los medios de comunicación de la República Dominicana, tanto impresos como radiales y televisivos, normalmente se centran sobre los 48.442 kilómetros cuadrados de República Dominicana. Es como si este país fuese el centro del mundo, cuando realmente muchas de las cosas, por nuestro tipo de economía, por nuestra posición, por ser un país de tantos emigrantes que vienen desde fuera y sobre todo dominicanos que emigran hacia otros destinos, pues realmente nuestra economía y nuestra vida está ligada a lo que pasa en el mundo. Por eso conversar con alguien que le interese este tema para mí es un gran placer. Me refiero a Narciso Isaac Conde. Yo creo que él, que es un gran lector, que es un estudioso, que es un político consagrado, pues me sitúa un poco qué está pasando en el mundo, qué incide en nuestro país y que nosotros desde aquí, por estas condiciones, quizás no somos muy conscientes. Narciso, háblame. Es muy importante este tema. Y hay que decir de entrada que el poder imperial de Estados Unidos, el imperialismo estadounidense como centro del imperialismo occidental, es sobredeterminante en la República Dominicana desde hace décadas, posiblemente siglos, desde la intervención del 16 y antes ya tenía gravitación muy importante. Eso se ha ido profundizando cada vez más y tiene que ver también con la importancia del Caribe, definido como frontera imperial, como una región, el Gran Caribe, que tiene comunicación con dos océanos, entre dos hemisferios, todo el tráfico de mercancía, la importancia que tiene el Caribe para el poder imperial de los Estados Unidos, que por demás se extiende a todo el tema de América Latina en su visión, con la lógica monroísta de que América para los americanos. Es para los americanos. Ellos son los americanos, los únicos americanos. Y esto es su patio trasero. Es un elemento permanente. ¿Qué hay de nuevo en todo esto? Bueno, que la suma de crisis que ha venido impactando al capitalismo y a sus centros imperialistas han derivado en una crisis mayor. Se ha definido como una multicrisis, una crisis múltiple. Porque no es solo una crisis de carácter financiero, no solo una crisis de carácter económico, no solo es una crisis social profunda, es mucho más que eso. Es una crisis que tiene todos esos componentes, pero que tiene también el tema de la crisis ambiental, con los riesgos de existencia del planeta mismo. Está en riesgo la vida del planeta Tierra, en sus seres humanos y en el entorno natural. Los niveles de depredación han sido realmente terribles y lo estamos sufriendo a la luz de la agudización del cambio climático y de sus impactos. Que por demás también es usado por la política imperial, todas esas cosas. Bueno, pero es una crisis urbanística, es una crisis político-institucional, es una crisis ético-moral, es una crisis, en fin de cuentas, de decadencia de una civilización. Es una crisis de decadencia del imperialismo occidental y de declinación de su principal potencia hegemónica, Estados Unidos. Eso está clarito. Estados Unidos está profundamente afectado a nivel interno y todo lo que pasó recientemente con el tema de la administración Trump, de las elecciones, de antes de eso la crisis del 2008, y está además perdiendo poder mundial. Hay fuerzas emergentes
Están las potencias emergentes, la recomposición militar de Rusia, en cierta medida también recomposición económica, no al grado de China. El tema de China, que tiene primero un boom económico sostenido, que la coloca a la par y ganándole en algunas vertientes a Estados Unidos. Ahora hay muchas cosas que se pueden decidir a corto plazo, en el paso de unos años, en términos de la supremacía absoluta con todo el tema tecnológico y el tema del 5G, todo lo que está relacionado con la tecnología de punta. Es decir, incluso en el marco de la misma pandemia, China sale mejor. Pero se ha formado un bloque de fuerzas, de potencias hegemónicas por la alianza chino-rusa, la presencia de Irán, que es una potencia intermedia, pero importante también, que gravitan incluso sobre lo que ellos llaman su patio trasero, que le han ganado mercado, que en la competencia han salido gananciosos en muchos aspectos, y que tienen un gran poder militar, ambas potencias, enorme poder militar. ¿Piensas tú, y escúchame que te interrumpa, que la permanencia, por ejemplo, de algunos gobiernos, como los de Maduro, por decir uno, tienen que ver en parte con esta fortaleza de China como potencia, o realmente no? ¿Piensas tú que es un mérito propio? Se combinan las dos cosas. Pero cuando yo te decía la expansión china, la expansión de Rusia en el proceso de recuperación que he señalado, está presente de alguna manera, no solo en esos países que tú has mencionado, sino en América Latina, en términos de inversiones, en términos de relaciones, ¿no? Y mientras Estados Unidos declina. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: los imperios en declive se tornan mucho más agresivos. Más peligrosos. Eso lo indica la historia mundial. Son como las bestias heridas. Exacto. Estamos frente a un imperialismo senil, con rasgos brutales, en términos de el afán de recuperar hegemonía. Y tienen un enorme poder militar que se ha fortalecido también con las nuevas tecnologías. Conservan bastante fuerza económica todavía, aunque están perdiendo terreno dentro de esto, y tienen un gran poder mediático mundial, una capacidad de dominio de la mente de los pobladores del planeta. De la información y en consecuencia del forjamiento de los conceptos. Y en eso también ha tenido mucho que ver todo el tema también de las nuevas tecnologías. Entonces, estamos en un momento un momento difícil, complejo, que puede ser promisorio también, precisamente por el debilitamiento del factor dominante fundamental. Y ciertamente, la existencia de ese polo, que es más que las potencias señaladas, China, Rusia, el caso de Irán, es más que eso, porque está todo el tema también de los pueblos en lucha, de los procesos de conquista de autodeterminación y soberanía. Eso es lo esencial de Venezuela. La principal conquista del chavismo fue recuperar la soberanía de Venezuela sobre su territorio, sobre las decisiones. La no injerencia de Estados Unidos. Que ha sido también la gran conquista de Cuba. Ellos tienen, claro, Estados Unidos tiene la determinación de caer de arriba a todo lo que pueda ser soberano. La única soberanía válida, absolutamente la de ellos. Y naturalmente tiene que tener determinado respeto por el que tiene poder para responderle.
Entonces, no, ellos no pueden tratar a Los China, grandes no se no pueden juegan. tratar a China, no pueden tratar a Rusia como, tú te puedes como tratan a meter con los Venezuela. chiquitos, pero con los grandes no. Claro. Entonces, aquí se abrió un cauce hacia la nueva independencia. Cuando digo aquí me refiero a América Latina y el Caribe, que tuvo su punto inicial precedido de todo el levantamiento de Chiapas, de cómo todo eso conmovió a México, del proceso chavista. Ahí se inicia una oleada hacia la independencia. Escúchame que te haga una interrupción. ¿Y el comandante Marcos? ¿Qué pasó con su destino? Porque el comandante Marcos tiene una presencia. Decían que estaba enfermo. Realmente él fue sustituido. Pero bueno, el zapatismo estremeció esa sociedad, pero no tuvo la capacidad de una continuidad ascendente. Ahora, lo que te decía de la nueva oleada de cambio en el continente, con un epicentro en el norte de Sudamérica, es decir, fundamentalmente Venezuela, Ecuador inicialmente, Bolivia, empalma con Cuba, que viene de otro ciclo o de otra oleada, pero que perdura. Tuvo la capacidad Cuba, realizó la hazaña de sobrevivir incluso al derrumbe de los países del este, a pesar de todo lo que eso significaba en términos de su proceso y de su propia independencia, ¿no? Porque evidentemente Cuba jugó inteligentemente con el tema de la polarización mundial. Tú me quieres aplastar, yo me alío con la Unión Soviética. Se derrumba la Unión Soviética, vaticinaron que Cuba desaparecía. No ha sido así. Ha tenido que ver el tema de ese proceso de independencia. Acuérdate que se expandió extraordinariamente en la fase inicial con lo de Argentina, Uruguay, la propia Honduras y todo lo que planteó en el tema centroamericano, El Salvador. Bueno, pero ese ha sido un proceso muy accidentado porque Estados Unidos ha metido los contraataques, la contraofensiva, cada vez más dura. Ha logrado producir determinados retrocesos en determinados países, pero se les zafan otros. Está el caso ahora de México. Intentaron aplastar a Bolivia con el golpe y Bolivia derrota el golpe y reconquista su independencia. Es decir, es un proceso con altos y bajos, pero con grandes posibilidades de mantenerse y de expandirse todavía en medio de una complicada y una contraofensiva muy fuerte de Estados Unidos y de las potencias aliadas. Ese cuadro tiene que ver naturalmente, y voy también a tu pregunta, tiene que ver con la capacidad que ha tenido Venezuela para sobrevivir en medio de uno de los embargos, de los bloqueos, de las agresiones, porque dentro de todo esto están las nuevas modalidades de guerra, la llamada guerra de cuarta generación, la llamada guerra de quinta generación, el sabotaje económico, la guerra cibernética, la guerra biológica. Todo eso se ha aplicado contra Venezuela, se ha aplicado contra Cuba. Sin embargo, han podido resistir. Cuba tiene fuerte capacidad de defensa militar, y yo digo siempre que una de las cosas que le han favorecido, aún después de la desaparición de la Unión Soviética, es que los cohetes de Cuba llegan a la Florida. Y bueno, sabemos cómo opera el imperio. El imperio opera fuera de su frontera. Que tiene ya 59 años, ¿no? De que esos cohetes como que eso los retiraron, los grandes cohetes de intercontinentales los retiraron, pero me refiero, de todas maneras, Cuba tiene una cohetería y una capacidad que llega a Florida.
Pero aparte de eso tiene una concepción de guerra de todo el pueblo que fue muy asimilada del proceso vietnamita, que le da una capacidad enorme de defensa. Para aplastar la soberanía como van, hay que aplastar esa isla prácticamente. Hay que aplastar el país. Y eso no es cualquier cosa. Igual Venezuela ha fortalecido enormemente sus fuerzas militares con la alianza con Rusia. Y con Irán. Ha renovado, sí, con Irán ha renovado sus armamentos. Pero además, la actitud de China y de Irán y de Rusia han sido consecuentes con Venezuela. Y que eso tiene que ver con su confrontación con Estados Unidos y con las potencias occidentales. Señores, vamos a seguir hablando con Narciso Saconde sobre este panorama internacional que nos afecta, puesto que no vivimos aislados en el planeta Tierra. Narciso, en el marco de este panorama internacional, todos vimos con bastante beneplácito, ¿no?, el ascenso de un campesino, de alguien realmente maestro de escuela, de una persona quizás un poco atípica con aquel sombrero blanco que lo identificaba todo el tiempo. Algo parecido un poco al proceso que tuvieron en su momento los hondureños, ¿no? Entonces me refiero a Pedro Castillo. Pero vimos que desde el primer día a Pedro Castillo trataron de aplastarlo, ¿eh? Claro, trataron de que su deuda contratada en bonos aumentara sustancialmente de manera que el país se viera ahogado. Es lo que te decía, es decir, todo lo que apunta en dirección de autodeterminación, de soberanía, de búsqueda de salidas propias, de respuestas propias a los grandes problemas, tiene la embestida de Estados Unidos. Inmediatamente. Ahí se está aplicando todos los componentes de la guerra de quinta generación. El componente económico es muy importante. Hay que ver el embargo a Venezuela, lo que significa eso. Sí. Más de 36.000 millones de dólares. La retención de todo. De fondos venezolanos retenidos en los grandes bancos. Oye, lo que le ha costado el bloqueo a Cuba. Pero todo eso se ha arreciado. Han buscado nuevas modalidades. Generalmente le han fracasado muchos planes, porque ellos logran a veces revertir los procesos, como lo lograron en Argentina, pero no lograron estabilizar. Y la fórmula de Macri, que era mafia siciliana, mafia calabresa, mejor dicho, porque la familia está vinculada a la mafia calabresa, la fortuna de ellos. Oh, sí. Eso es lo que estaba al poder en Venezuela. En Argentina. Eso fue derrotado. Y porque de todas maneras los pueblos no quieren seguir viviendo como han estado viviendo. El caso de México mete un ingrediente, porque México es un país de mucha importancia. Y tiene una actitud de solidaridad con los pueblos, con los países más pequeños, ¿no? Una posición vertical frente al tema cubano. Ahora, los Estados Unidos no van a desistir de eso. Por eso yo decía que es un momento extremadamente difícil, pero al mismo tiempo sumamente promisorio. Estados Unidos está también sobre el Caribe. No han podido con Cuba, pero van a intentar de nuevo. Lo que hicieron recientemente fue un plan orquestado. Lo que han hecho, yo estoy convencido que lo que hicieron con Cuba tuvo una respuesta exitosa frente a la pandemia. Inicia el proceso de la construcción de sus propias vacunas. Le bloquean los insumos para la vacuna. Se las retrasan. Y yo digo, y le meten la cepa Delta. Para que esa referencia de ese sistema de salud no gravitara como estaba gravitando. Sin embargo, Cuba está saliendo de esa crisis, están disminuyendo los contagios, están disminuyendo las muertes, pero vienen otros operativos. Mira, y aquí es penoso el papel que está jugando la República Dominicana en esta zona tan delicada, ¿no?
en términos de isla y especialmente desde el gobierno del Estado Dominicano. Porque designar al ministro de Defensa para hacer un pacto en la sede del Comando Sur, con el Comando Sur. Díaz Morfa viajó a Florida, a la sede del Comando Sur. Hizo un pacto con el Comando Sur de los Estados Unidos, que tiene gravitación sobre toda América Latina y el Caribe, desde Miami o desde Florida hasta la punta del sur, la Tierra de Fuego. Esa es su jurisdicción. Fíjate que están viniendo muy a menudo aquí las delegaciones del Comando Sur. Pues en ese acuerdo, y eso pasa como si fuera desapercibido, como si no hubiera sucedido, para los grandes medios de comunicación y no solo. Yo digo, hasta para muchos comunicadores que se asumen dentro de la corriente progresista. Pues República Dominicana decide acompañar a Estados Unidos en sus acciones para garantizar la seguridad de la región. Eso tiene una traducción. Es un lenguaje que encubre, ¿no? Pero eso tiene una gran traducción. Esas son las acciones de Estados Unidos contra los países soberanos de la región. Ellos consideran que Haití es una amenaza para la región, pero son ellos los que han ocupado Haití, los que han destrozado Haití. ¿Quiénes han sido? Las tres principales potencias que han dominado Haití. Incluso Francia, Canadá, pero sobre todo Estados Unidos. ¿Cuántas veces ha intervenido recientemente Estados Unidos a Haití? Bueno, solamente desde el 15 hasta el 34. Y ahora recientemente tuvo todo el tema de la MINUSTAH, todo esto, ¿no? Las bandas en Haití, pero las bandas en Haití se formaron durante los gobiernos de Martelly y de Jovenel, que fueron impuestos por Estados Unidos, ilegítimos, con una votación ridícula, apoyados por Estados Unidos, por todas las administraciones de Estados Unidos. Los Clinton han jugado un papel perverso ahí. Entonces Haití es la amenaza y la República Dominicana se mete dentro de esa lógica. Pero bueno, Cuba es el enemigo, Venezuela es el enemigo. Toda la estigmatización, los medios están, es decir, yo me río porque en Colombia recientemente el gobierno de Duque mató más de 200 personas con una policía ametrallando, que además Abinader la tiene como modelo. El modelo de la policía colombiana es el que están construyendo aquí, que en la reforma. Él lo dijo con toda claridad. Le suma la chilena, los carabineros chilenos, que además recientemente mataron cualquier cantidad de gente, disparando a matar a manifestaciones pacíficas. También. Los carabineros en Chile. Sí. Y son de los que están escogidos como referente aquí, asesores para la reforma policial. Pero bueno, dejando eso el tema de la reforma policial, centrándonos en la cuestión, evidentemente se está fraguando, y República Dominicana está jugando un papel en eso, un plan para apretar más las garras sobre Haití, en términos de el control del caos, podemos decir. Porque entre las lógicas imperialistas actuales está, y hay toda una teoría, hay toda una serie de tesis sobre eso, de los ideólogos del Pentágono, lo que ellos llaman el metacontrol del caos. Es decir, un caos controlado. Le importa que no se estabilice lo que ellos imponen. Pero controlado por ellos. En Haití es eso lo que están tratando. No es verdad que lo que crearon las bandas, porque en esa banda están nacidas. ¿Tú crees que en esa operación contra Jovenel, con exportación de los mercenarios colombianos, que están también controlados por la CIA, por el Mossad, se hizo eso sin que Estados Unidos tuviera detrás de eso? Estando los principales, incluso dirigentes del proceso en Miami. No, hombre, no. Eso es parte de la manera como ellos van abordando los temas según se le van complicando la situación. Pudo haber un desbordamiento más allá de... Exacto, yo pienso que ha habido un desbordamiento en Cuba. Sí. En Haití. No, pues a eso te iba a decir.
las bandas se le fueron un tanto más allá de lo que ellos la estaban manejando. Porque eso coge vida propia. Esa gente se siente con poder. ¿Tú sabes cuánto es el volumen de armas en manos de las bandas en Haití? No sé. No 475.000 armas ilegales. Una gran parte de ellas... O sea, casi medio millón. Nada más hay medio millón de armas y hay nada más 25.000 legalizadas. El resto son armas ilegales contrabandeadas de Estados Unidos por los grandes negociantes de las armas de Estados Unidos. Eso da un determinado poder, ¿no? Y es lo que ellos están ejerciendo. Se ha desbordado, porque fíjate que hasta capturaron gente, porque las bandas se financian con los secuestros. Entonces por ahí se pasaron de las rayas, podemos decir. Eso hay que controlarlo de alguna manera, pero no se crean que es para disolver las bandas. Eso está jugando un papel dentro de la lógica imperialista de los Estados Unidos. Y a todo ese juego está sirviendo Luis Abinader, junto con el presidente de Costa Rica, junto con el presidente de Panamá. Eso es parte de un juego. Incluso a mí me mueve a sospecha que él suspendiera un viaje tan importante como sobre el tema del calentamiento global a Inglaterra y que se quede por Haití. Hay que estar alerta qué es lo que va a pasar en Haití. Porque ese es una criatura, esa trilogía es una criatura de Estados Unidos. Pero están, como dicen, son presidentes amarrados. Lo del offshore, metiendo a Abinader con Piñera y con Lasso, los tres vienen del empresariado privado multimillonario. Sí, realmente los tres son empresarios. Pero meterlo, los Estados Unidos usan esos recursos como chantaje. No te estoy incluyendo todavía en el narco, pero porque de todas maneras esa denuncia afectó a Abinader y afectó a esos tres presidentes. Bueno, el de Chile tiene un proceso abierto en Chile. Todo eso ha ido debilitando, es decir, aquí estamos entrando también dentro de todo este proceso global en una fase en que la fórmula de recambio está también entrando ya en un proceso de declinación. Es decir, de lo que fue su inicial popularidad, la esperanza que estaba generando se va desvaneciendo. Sin embargo, en el caso de Ecuador, Lasso ha tenido que enfrentar a movilizaciones muy fuertes en Ecuador. Sí, porque en Ecuador hay un acumulado de otro tipo, de la República Dominicana. Es decir, de todas maneras, todo lo que sembró Correa y el sector más avanzado en la esfera política, social, el movimiento indígena, todo eso está operando. Es decir, es una fuerza muy importante. A Lasso no le espera un futuro de corto plazo muy bueno, como ya no lo tiene Piñera. Y Abinader va a entrar en esa fase aquí. Pero quiero volver sobre el tema, porque es que Haití tiene una importancia geopolítica, geoestratégica, tremenda, cerquita de Cuba, en el Caribe, cerquita Venezuela, de Miami. Y ahora vienen operaciones fuertes por todo el tema de las elecciones en Nicaragua, las elecciones en Venezuela. Vienen operaciones fuertes de Estados Unidos contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua. Y Haití juega un determinado papel como territorio. A eso que está sirviendo la política exterior. Porque nosotros tenemos un canciller que es un funcionario de la Casa Blanca, sin que lo hayan nombrado. Él piensa así. Bueno, vivió muchísimos años en Washington, porque... Él está formado así, él es un hombre del establishment de los Estados Unidos. ¿No entiendes? Entonces, eso no fue accidental, eso fue sugerido, esos son los pagos. Yo te apoyo, vamos a sacar a Danilo, pero oye, esto. Y además, por si acaso, te saco cualquier cosa. Porque la DEA puede meter la cuchara en el caso de López
Pilarte. Es un tema que tú dices, y un presidente puede guardar silencio frente a eso. Yo no estoy diciendo que él recibió dinero de ellos. Yo lo que estoy diciendo es que esa gente estaba en la campaña. La mujer era candidata a diputado, el hijo candidato a regidor. Y Abinader lo visitó. Yo revisé la foto y las filmaciones. No menos de 3 veces visitó esa residencia. Y en La Vega eso era Voz Populi. ¿Quién es Miki López? Nada más entrar a la casa y la foto, tú ves la cantidad de vehículos de lujo, ¿no? Que cuestan millones. Los Porsche, los Maserati, de alta gama. ¿Qué es lo que pasó? Ahora. ¿Qué es lo que pasó? Que él entra en todo. Pero, es decir, yo lo que quiero es ganar. Entra en todo. Vamos a competir con este poder económico que el PLD manejando el Estado. Y además con capacidad de extorsión sobre los empresarios. Vamos a competir. Y bueno, hizo una propaganda bestial, a un costo de mucho dinero. Eso no se ha auditado. Y apareció Gutiérrez en Puerto Plata. Gutiérrez apareció en Puerto Plata, el que apresaron en Miami, que es de la banda Falcón. Y aparece en muchísimas fotos con Abinader. No sabían los dirigentes de Santiago quién era Miguel Gutiérrez. No sabían los dirigentes de La Vega, ni lo sabía Paliza, presidente del PRD, quién era la familia López Pilarte. Lo sabían. Lo que pasa es que vengan todos, no importa que sea sucio. Bien, señores, vamos a ir a un cambio. Vamos a nuestro tercer y último segmento. Converso con Narciso Isa Conde. Y ustedes ven cómo, a pesar de que está tocando el tema internacional, pues tiene que entrar en el nacional, porque son cosas que están vinculadas. Narciso, ¿y Honduras? Escúchame que te saque de contexto dominicano. Que hay que hacer un reconocimiento a ese pueblo. En los últimos años ha tenido un rol estelar en los niveles de movilización. Yo recuerdo que duró prácticamente 2 meses movilizándose diariamente en las calles. Pero ahí está el poder. Fíjate ahí, otro caso. El presidente Juan Orlando Hernández está comprobado y hasta en Estados Unidos, órganos de Estados Unidos han hecho la denuncia de los vínculos con los cárteles mexicanos, incluyendo el cártel de Sinaloa. Es un narcopresidente que ha tenido todo el apoyo de Estados Unidos. Y Estados Unidos se presenta como el campeón de la lucha contra la droga. Tiene una base militar en Palma de Oro, en Honduras. De nuevo resurge por la vía electoral la mayoría contra el poder oligárquico, mafioso, apoyado por Estados Unidos. Hay posibilidades reales de una mayoría electoral que derrote las fuerzas oficialistas. Pero hay que esperar una reacción de fuerza de Estados Unidos. Porque Honduras tiene una ubicación en el centro de ese corredor centroamericano entre el sur y el norte. Ahí hay que dar una pelea de mayor dimensión. Porque viene el contraataque. Y es lo que digo, todo lo que huele a independencia tiene el accionar en contra muy brutal de parte de Estados Unidos. ¿Cómo se logra avanzar? A base de movimientos multitudinarios que acorralen el poder local. Caso chileno, que es un caso importante para el tema incluso de la constituyente aquí en República Dominicana. Aquí hay una de dos: o tú sustituyes todo el poder establecido, toda esa institucionalidad, le crea una crisis que se desplome, o lo obliga desde la lucha y la movilización, lo cerca, lo acorrala y lo obliga a pactar
un proceso que ellos no controlen. Eso en buena medida lo han logrado los chilenos. Todavía le falta. Y bueno, vienen maniobras contra eso. Pero eso es un proceso provisorio, el proceso chileno. Y Chile tiene también una importancia en todo el continente. Y fíjate cómo impactó. Pero es igual lo que pasa también en Colombia. Es decir, en Colombia hay un gobierno neofascista, criminal, que han aplicado políticas, los tres últimos presidentes, Álvaro Uribe, Santos, Juan Manuel Santos, y este Duque, que es un pupilo de Uribe, se inventaron hasta los falsos positivos. 6.000 asesinados. Pero en Colombia no se violan los derechos humanos, de parte de las decisiones de Washington. Y yo decía, recientemente 200 muertos, una policía disparando a matar. Contra un paquetazo. Así comenzó también la protesta en Chile. Ellos estigmatizan en función de que ellos no controlen. Pero puede haber el régimen más fascineroso, más canalla, en el país que sea, y si está con ellos lo apoyan. Si se le gasta, los recambian, que fue lo que hicieron en Haití. Es decir, ya Jovenel estaba por las movilizaciones del pueblo haitiano. Entonces había que cambiarlo, y buscaron la forma de cambiarlo, matándolo y creando otra situación. Pero ellos están detrás de todo eso. Entonces, ese poder mundial en decadencia está dando coletazos, está dando zarpazos por donde quiera. Eso no es solo aquí. Pero bueno, de todas maneras, no han podido con la resistencia palestina. Ellos no han podido con la resistencia iraquí. Han sufrido una derrota con el tema de Talibán, al margen del tema cultural talibán y de todo lo repudiable que es su visión sobre el tema Afganistán, de los talibanes y de todo esto. Pero realmente Estados Unidos fue derrotado. Quedó derrotado. Parado, entonces eso te indica que se le puede faltar el respeto a ese imperio, que es lo que no quieren hacer aquí una serie de gente. Ni siquiera gente que se dice progresista. Aquí la USAID, pero la USAID, señor, la USAID fue la que introdujo aquí el terrorismo de Estado, la ID, con Dan Mitrione, llamado Anthony Ruiz, que era un ejecutivo del Chase Manhattan Bank y fue el asesor de la Policía Nacional para todos los crímenes posguerra. Es un instrumento del Departamento de Estado y de la CIA. Y ese instrumento es el que va a financiar la reforma policial. Y colocan de jefe de la policía a un trógolo que ha acabado. El protector de la soga en Santiago es el nuevo jefe de la policía. Y no están hablando de reforma policial y de que esto hay que cambiar. No, lo que está, ahí vuelvo, lo que sobre el nombre del jefe a director. Lo que sobredetermina aquí es el poder imperialista de los Estados Unidos. Y tenemos una oligarquía servil a ese poder o asociada a las entrañas perversas de ese poder. Y eso está pasando con la clase política dominicana. Entonces, la tarea es enorme, pero eso pasa en todos los países. Y en el sudeste asiático, que eso es algo que Vietnam realmente después de esa lucha denodada de Ho Chi Minh sigue siendo un paradigma revolucionario. Bueno, es un proyecto, yo diría un poco en disputa, como China misma. Porque sí, China es una potencia emergente, ha hecho una combinación de economía. Ahora parece ser que están tratando de socializar más que privatizar. Entonces se están moviendo determinadas corrientes. Los vietnamitas tienen también un modelo de ese tipo, con mucha propiedad social todavía, con fuerte peso del Estado, con soberanía e independencia, con acumulación de riqueza y mecanismos de distribución.
para contrarrestar todos los procesos de empobrecimiento. Pero todavía no está dicha toda la última palabra. Yo creo que, bueno, de todas maneras, esa lucha para lo que era Vietnam, dominado por Estados Unidos, y por las jefaturas militares fantoche, como le decían, ha dado un salto extraordinario, ¿no? Si tú me dices, ¿es un paradigma socialista? Está en discusión todavía el tema. Hay líneas de orientación socialista, hay procesos de avance del capitalismo al interior, una combinación. Los tránsitos son muy complejos de verdad. Pero es un factor no bajo control de Estados Unidos. Y eso es sumamente importante, que hay que mencionarlo. Pero por demás, también Estados Unidos tiene desgarramientos internos muy fuertes. En Estados Unidos se conformó ya definitivamente una corriente fascista, neofascista, que es el trumpismo. Tiene esa denominación, en tanto Trump le dio un impulso importante. Pero es una fractura tremenda. Eso está produciendo cada vez más derechización de la parte contraria. El gobierno de Biden casi no se está diferenciando del de Trump, salvo en algunas políticas sociales internas. Pero ahí está planteado, además, acuérdate de los niveles de movilización internos en Estados Unidos. El tema migratorio, el tema de aquel movimiento tomar Wall Street, el movimiento antirracista, cómo ha desnudado la brutalidad policial, que la ponen también como referente de Estados Unidos, de la gran policía. Son asesinos con toda la concepción racista. Ese factor también gravita sobre Europa, porque el peso de China a nivel comercial en el mercado europeo es muy alto, y en tema tecnológico. Pero también, bueno, hay países europeos que no quieren embarcarse totalmente con la política de Estados Unidos. Bastante le han cedido en términos generales. Pero Estados Unidos está perdiendo por donde quiera influencia. En el sudeste asiático, en Europa, en América Latina ni hablar. Esto es lo que lo tiene más tenso a ellos. Pero igual también toda la situación a nivel de Medio Oriente y del Lejano Oriente. Esto de Afganistán es un golpe durísimo, porque pasarse 20 años interviniendo un país... Claro, y gastar una fortuna. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que en la lógica de este poder imperialista y de toda su visión sobre el control del caos, ellos en las guerras ya no apuntan solo a vencer, sino a hacer negocio. De todas maneras, el complejo militar industrial financiero es un factor poderosísimo vinculado a todas las industrias de punta, ¿no? Y gana en la guerra, cual que sean los resultados. Todo esto lo que indica es, en fin de cuentas, son señales de decadencia muy, muy profundas. ¿Qué acontece? ¿Qué angustia puede producir esto? ¿Cuánto va a durar la decadencia? Esto tú no lo puedes predecir. Y entonces mientras dure, las consecuencias pueden ser muy terribles. Y pueden afectar mucho a muchos pueblos y a la humanidad. Recordemos también que esta gente tiene armas nucleares. Y no ceja en su afán de ganancia, como al capital no le interesa en absoluto satisfacer necesidades humanas, sino obtener ganancia y expandirse. Lo hace a costa del planeta y de su existencia misma. Entonces está llevando los niveles de crisis a situaciones que pueden ser sensiblemente irreversibles algunas. Es decir, aquí vamos hacia un gran caos destructivo, o la humanidad definitivamente derrota el imperialismo occidental e impulsa otros modelos. Porque es inviable, el capitalismo ambientalmente es inviable, en términos de la vida humana es inviable, y su
prolongación, su existencia, lo único que va a traer es más penuria, mucho más sufrimiento. Y nosotros somos, por eso tenemos que volver a nosotros somos un pequeñito eslabón de ese sistema mundial. Actualmente, yo digo que la isla está bajo dos fórmulas. Una aplicada a la República Dominicana, que es la de más control directo de las Fuerzas Armadas, usar las Fuerzas Armadas Dominicanas dentro de sus planes hacia la región, privatización, mayor privatización del patrimonio natural, mayor privatización del Estado, mayores niveles de endeudamiento, tener, diríamos en criollo, agarrado por el pichirrí al Estado Dominicano. En Haití es la fórmula del control del caos. Es otra vuelta dentro de esa fórmula la que está. Y entonces, República Dominicana... O sea, permitir que se caotice, que se destruya, pero controlar esa destrucción. Exacto. Y que ese control, que el caos no desborde ciertos parámetros que desarticulen todo, ¿no? Pero ese ahora caos yo te digo, no podría descontrolarse y afectarnos grandemente a nosotros. Bueno, es que también todo lo que ellos están haciendo aquí pueden conducir a la fórmula del caos en República Dominicana y pueden contar con el tema haitiano. Pues yo te digo, ¿qué es lo que les interesa de República Dominicana? La importancia geoestratégica con Cuba, que no han podido con Cuba, en el Caribe insular y en las Antillas mayores. República Dominicana es clave. Pero no solo. Aquí hay tierras raras, aquí hay titanio, en Haití hay titanio, hay litio y hay tierras raras. Eso es lo que les interesa a ellos tenerlo controlado también. Entonces, yo digo, o sea que ¿tú crees que el papel Ministerio de Minería tiene un rol muy importante? Claro, pero el de minería nada más está en la eléctrica. La que están dominando aquí el tema minero es la cámara minera, integrada por los grandes consorcios, pero con un grave problema. Aquí hay un acumulado de conciencia, y ahí hay que ponerle la medallita a la Comisión Ambiental de la UAS y de la Academia de Ciencias. Hay un acumulado de conciencia en defensa del ambiente, en defensa del agua, en defensa de la vida, que le tiene contenido todos los proyectos. Porque la respuesta que puede dar este pueblo puede ser muy fuerte. Puede ser de los niveles que la dio el pueblo boliviano con el tema del agua. Porque aquí está el tema en el centro del agua. Ahora, volviendo al tema geopolítico, ¿tú crees que República Dominicana, con los problemas históricos que ha tenido con Haití, cómo ha podido sembrar la clase dominante haitiana determinados niveles de antidominicanismo en Haití? Y aquí han generalizado casi el tema de la conciencia anti-haitiana, antirracista, racista anti-haitiana, mejor dicho. Debe colocarse a la cabeza de una fórmula que está fabricada en Estados Unidos para el control del caos en Haití. ¿Qué consecuencia puede tener eso? Era la reunión de los presidentes chilenos, costarricenses y dominicanos. Que se hizo allá. Allá en Costa Rica. Se hizo primero en Estados Unidos, cuando fueron a las Naciones Unidas. Ahí eso está inducido. Eso está inducido. Eso es Departamento de Estado, Cancillería Dominicana, Presidencia de la República. Igual hacen en Panamá, igual hacen en Costa Rica. Lo juntan, usted tiene que jugar este papel. Y ellos saben la capacidad de chantaje que tiene Estados Unidos y las debilidades que ellos tienen, como partido, como cúpula de partido, como presidente, como todo esto. Y Estados Unidos se encarga de recordarlo de vez en cuando. Le dan un tratamiento al tema narco distinto, porque Estados Unidos tiene un cúmulo para dar un expediente brutal contra Leonel Fernández y contra presidentes anteriores. Bueno, no voy a decir. Lo usa porque no voy a decir una frase que dice en una emisora de llévatelo. Albert, voy a decir el nombre de Albert.
Pues bien, señores, aquí termina este programa de Página Abierta con la Educación, conversando con Narciso Conde. Pero ese tema que él tocó y dejó en soslayo es un tema pendiente, Sí, que va a tener que próximamente venir aquí y abordarlo. Gracias, Narciso.